Les saludo con la bendita paz del Señor desde Buenos Aires en este momento. Bueno, aquí les habla es el pastor Ramón Acevedo de Formosa, Argentina, para estar compartiendo en este momento de la reflexión de la palabra a nuestro Dios. En este tiempo que Dios nos permite, nos alcanza. Vamos a estar agradeciendo a Dios a través de Radio Cristo Vive. Vamos a estar compartiendo este momento de la reflexión de la poderosa palabra de nuestro Dios. Así que vamos a orar a Dios un momento. Padre, te doy gracias. Gracias, Señor, por tu gran amor, por esa bondad, por esa misericordia, Señor, que tú nos alcanza para poder, Dios mío, Señor, llegar a cuántas vidas, cuántas almas, Señor, a través de tu palabra, la cual la palabra tiene el poder y la autoridad para alcanzar, Dios mío, Señor, de una manera gloriosa y poderosa, Dios, en el nombre de Jesús. Dios mío, Señor, ayúdanos, Dios, y sea tu nombre glorificado de una manera poderosa, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero compartirte en este momento de reflexión de la palabra de nuestro Dios, en el libro uno de los libros de los Salmos que han escrito los hijos de Coré, el libro número 42, versículo 1 al 4. Vamos a estar compartiendo en esta preciosa noche, cuando dice allí el texto base de este salmo, de esta reflexión: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Versículo 2 dice: mi alma tiene sed de Dios y del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Versículo 3, si fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me decían todos los días, ¿dónde está tu Dios? Versículo 4, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y las conduje hasta la casa de nuestro Dios. Así que agradecido a Dios por dar este momento de esta palabra. Realmente agradecemos al Señor porque en su gran misericordia queremos hablar en este tiempo sobre un momento, ¿verdad? Y en esta oportunidad sobre lo que es el llamado, también cuando allí nos habla del mismo libro, pero en esta oportunidad sobre un llamado profundo, sobre el llamado que Dios da a su servicio. Cuando Dios habla del llamado, un llamado que Dios no es simplemente una invitación a hacer algo, sino a hacer algo en relación con Él, donde es una de las obras divinas que inicia en lo profundo del corazón y que transforma nuestra identidad ante asignarnos a una tarea. Cuando Dios llama, nos fija primero en nuestra capacidad, sino en nuestra disposición, en el propósito eterno que Él mismo ha trazado. Cuando vemos en esto, ¿verdad? Cuando realmente cuando Dios, no es que nosotros hayamos elegido servir a Dios o venir al llamado de Dios, sino que Dios mismo nos ha elegido para que podamos ser sus hijos, en cual también nos llamó para que le conozcamos a Él y que podamos andar como Él es, conforme está su palabra. Cuando vemos en Jeremías capítulo 1, versículo 5, dice esta palabra: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profetas a las naciones. Podemos ver que en este caso, cuando Dios empezó a llamar a Jeremías, cuando ya muchas veces, ¿verdad? Como también Jeremías quiso excusarse, diciendo: Señor, yo soy niño, no sé qué voy a hablar o qué voy a decir. Pero cuando vemos allí en su palabra, en esa expresión que Dios hace, a través de su palabra,
cuando allí nos hace entender que no es cuando nosotros pensamos cuando teníamos un 20, 25 años, o un 15, un 16, o un 8, un 9 años, no, ya desde el mismo momento que hemos sido engendrados allí en ese vientre de nuestra madre, Él ya nos conoció, en cual ya nos santificó, en cual ya nos llamó para ser sus siervos, llevar ese mensaje de salvación, ¿eh? A cuántas vidas, a cuántas almas que están allí. En este contexto o en este texto revela que el llamado no es producto del azar ni de la voluntad humana. No es un producto que vamos a ver, o vamos a ver si elegimos a Pedro, vamos a elegir a Juan, o vamos a elegir a Mateo, o vamos a elegir a Lucas. No, eh, no es que nosotros hayamos tenido esa voluntad de venir a decir, Señor, aquí estoy, quiero servirte, Señor, esto es. No, no. Sino que de la eternidad de Dios, el Señor conoce a cada siervo aún antes de que su nacimiento, y aparta su vida con un propósito específico. Allí cuando Dios habla, en este caso a través del mismo profeta Jeremías, uno de los profetas mayores, cuando hay un propósito en nuestra vida para llevar el mensaje de Dios, no importa el lugar, no importa las creencias o las costumbres en cuales estaban esos tiempos. Como hoy podemos ver cuántas costumbres humanas, cuántos pensamientos humanos están allí entrelazados para poder decir, bueno, yo tengo esta creencia, yo creo, yo decido, yo reafirmo, yo declaro, como hoy se escucha, ¿verdad? Pero podemos ver cuando allí habla el apóstol Pablo a los de Efesios, cuando dice en su primer capítulo, versículo 4, según nos escogió Él en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. El mismo apóstol Pablo ya expresando de que ya nos eligió. Y mires, años que ni siquiera estamos en el pensamiento de nuestros padres, de que pudiéramos venir a este mundo, sino que ya Dios, antes que naciésemos, según nos escogió ante la fundación del mundo, como fue por medio de su Hijo. Cuando estuvo allí en esa creación, podemos ver que la elección y el llamado están unidos antes de servir. El creyente santificado y apartado. No se trata solo de cumplir una función, sino de vivir en santidad para reflejar al Dios que nos envía. Por esto que la palabra de Dios nos lleva allí, cuando realmente podemos entender que, como en aquel momento, esa elección, cuando en un sentido, cuando Job empezó a hacer aquel momento como un hombre que tenía la posibilidad de juzgar, cuando se sentaba muy de mañana allí en la plaza y decía, voy a presentar un sacrificio, quizá mis hijos habrían pecado contra Dios, pero en un sentido que allí que ya Dios estaba apartando, lo estaba santificando para poder ser un varón, y que pueda cumplir una función, sino que servir en santidad y reflejar al Dios que nos envía. Más él, cuando nos vemos, cuando había sucedido todas estas cosas, podemos ver que allí el mismo Job decía, Señor, de oída te habías escuchado. Más él escuchaba de los testimonios de la grandeza de Dios, de cómo Dios sacó, cómo Dios hizo, cómo Dios transformó de una nación que estaba allí bajo el dominio de Faraón para nacer una nación tan grande como el pueblo de Israel. Por eso es que cuando Dios nos llama para cumplir una función, no se trata, como se dice allí, solo de cumplir una función. Muchas veces pensamos que, bueno, ya hice esto y como sentir parecer una paz, pero no. Sino que vivir una vida en santidad, de reflejar la grandeza de Dios. Cuando allí podemos ver la palabra de Dios, que Dios requiere obediencia y entrega.
Cuando vemos allí el profeta mismo, uno de los profetas, Isaías capítulo 6, versículo 8, después de oír la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. El llamado de Dios siempre espera a una respuesta. Isaías no fue forzado, sino que tras experimentar la purificación con el carbón encendido, símbolo de la limpieza del pecado, ofreció su vida voluntariamente. Ofreció allí su persona después de haber reconocido, porque él mismo decía, Señor, ¿cómo un hombre pecador, un hombre inmundo? Entonces cuando allí el mismo Dios, allí con una tenaza, con un carbón ardiente, limpiando, purificando, cuando allí dice que tu culpa fue quitada, donde no tenía más otra cosa que ofrecer a Dios su servicio voluntariamente, ofrecer a Dios en cual pueda hacer, cumplir la voluntad de Dios. Podemos ver en Marcos capítulo 3, versículo 14, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. En un sentido, antes de ser enviados, los discípulos fueron llamados a estar con Cristo. El servicio fluye de la comunión. Del verdadero siervo no se mueve solo por la necesidad, sino porque está cerca del maestro y responde a su voz. El llamado es respaldo. El llamado es un respaldo con poder espiritual. Cuando vemos en la palabra de Dios en Éxodo capítulo 3 versículos 11 y 12, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Aleluya. Cuando podemos ver que allí la respuesta, cuando hay un respaldo, cuando entendemos que el llamado es nuestro Dios, cuando entendemos que Dios es el que está allí activando a nuestra vida, hacer un propósito de parte de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando todo llamado genera temor, porque excede nuestra fuerza, pero la garantía del servicio no está en el servicio, sino en la presencia de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso es que cuando pensamos que todo será, muchas veces se escucha en un momento de que todas las cosas es bendición, no, el propósito de Dios, que debemos conocerle a Él de la manera que Dios, podamos ver la grandeza de nuestro Dios, podamos comprender que el Dios de la gloria es poder y potencia, y que respalda su obra. Alabado sea el Dios de la gloria. Cuando vemos en Hechos capítulo 1 versículo 8, pero recibiremos poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Muchas veces pensamos que el poder está en nosotros y por nuestras fuerzas o por nuestros conocimientos o por poder tener facilidad de palabra. No es de la misma manera que podamos pensar, sino de la forma en que Dios desea hacerlo para su gloria. De la misma manera, cuando allí aquellos hombres que fueron reunidos allí en el Pentecostés estaban allí esperando, alabado sea Dios, el revestimiento del mismo poder de Dios. No era su poder que de allí de decir, bueno, yo conocí a Jesús, yo anduve con Jesús y sé lo que es Jesús. No, sino ser revestido, porque las cosas que venían y tenían que pasar, tenían que estar allí llenos y bajo la misma cobertura del poder de Dios. El Espíritu Santo es el que capacita para el llamado. Sin él, Moisés no hubiera liberado al pueblo y los discípulos no hubieran podido predicar con denuedo. La presencia y el poder de Dios son inseparables del servicio. Cuando allí creemos en esto, cuando allí, querido amigo, querido oyente que está allí, tú eres una persona que quizás por allí no conoces a este Dios, quizás nunca has oído de este Dios poderoso.
donde realmente podemos ver cuando allí suceden cosas en tu vida y al parecer hay algo diferente, hay algo que, una fuerza sobrenatural que está allí. Pero cuando es el Espíritu Santo, Dios viene sobre tu vida, cuando allí te dejas capacitar por el mismo Dios para un llamado, para un propósito, para allí, para que puedas ser un instrumento de tu gloria, más sabiendo cuántas herramientas para poder hacerlos. Y aún en este tiempo, aún tener esa libertad para servirle a Dios. Cuando allí, cuando te puedo decir, cuando un llamado también implica sacrificio y fidelidad. No todo es color de rosa, no todos son allí en alfombra roja, aplausos, sonrisas, felicidad. Vemos que el mismo apóstol Pablo le dice a Timoteo, capítulo 1, versículo 1, ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? No conformes a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada a Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Quién nos salvó? ¿Y quién nos llamó con llamamiento santo? ¿Quién? Muchas veces nos olvidamos de quien nos llamó. Muchas veces nos llamamos, no nos olvidamos de que Dios nos llamó con un llamamiento diferente a este tiempo, a lo que estamos rodeados, en estas circunstancias que caminamos sobre esta tierra. Nos olvidamos de que realmente somos sus hijos, somos creación de Dios mismo y queremos y debemos tener conciencia de que Él es santo y 3 veces santo, dice tu palabra, la palabra misma de Dios. Por eso es que cuando allí no es conforme a lo que yo haga en esta tierra, abriendo mi billetera o abriendo mi chequera allí, abriendo mis manos para ayudar al bien. Claro, es una obra de caridad, es una obra que alegra el corazón, pero no es para ganarnos también el cielo. No es de esa manera que vamos a abrir el corazón de Dios, no. Es la manera en que debe ser conforme a lo que realmente Dios nos llamó. Por eso dice que no es conforme a nuestra obra, sino según el propósito de Dios. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes que los tiempos de los siglos. El llamado no es una comodidad ni prestigio. No es una comodidad allí de estar cómodo, quizás, como quizás mucho tener una comodidad de bienes. No sirve para nada, porque el día que partemos de esta tierra no vamos a llevar los bienes. El día que tengamos que salir de esta tierra, porque todo lo que hemos nacido aquí al polvo mismo volverá, y su espíritu, su alma, si hay una fidelidad, una entrega completa a Dios, estará esperando en aquel día junto allí al tribunal de Cristo. Pero muchas veces queremos prestigio, queremos comodidad. No, el verdadero hombre de Dios debe ser como aquel maestro donde no tenía donde recostar su cabeza para descansar. Muchos dirán, pero claro, pero esos eran tiempos donde no había tantas cosas como hoy. Hoy tenemos esto y esto, sí, ciertamente. Pero en todo momento, ¿verdad? Alabado sea el nombre de Jesús. Que Dios nos alcance su gran amor y misericordia. Aleluya. El plan eterno de Dios es un llamamiento santo que implica renunciar a la voluntad propia y abrazarse de Cristo. Cuando allí tenemos este llamamiento, es que algo que nos hace entender de que somos sus hijos, que somos reconocidos por nuestro Dios. La palabra texto, allí en Lucas capítulo 9, versículo 23, donde Jesús decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El servicio auténtico siempre lleva un sello de la cruz,
El siervo no busca su gloria, sino la gloria de aquel que lo llamó. ¿Eh? Cuán grande es el amor y la gran misericordia de nuestro Dios. En que cada momento podemos entender que realmente Dios, y el que entender de que solamente cuando hay un llamado de parte de Dios, cuando hay una necesidad de donde debemos negarnos a cuántas cosas, negarnos allí quizás a pasar por momentos buenos, decir, bueno, estar con mi familia, estar con mis hijos, un momento en cual Dios nos llama a hacer el servicio, la obra de nuestro Dios, cuando allí podemos entender que solo Dios está allí cuando nos llama a su servicio, a su obra, a hacer la voluntad de nuestro Dios. Por eso es que en esta noche, querido amigo, amiga que está allí en la sintonía, a pesar de este ruido que está allí, del vecino, alabado sea el nombre del Señor. Pero vamos viendo en la palabra de Dios que el servicio auténtico siempre lleva ese sello de la cruz. El siervo no busca la gloria, no busca de gloriarse, sino que darle la gloria a aquel que lo llamó. Darle la gloria y la honra a aquel que lo buscó, que lo encontró, en cual lo limpió de todo pecado, de toda inmundicia. El llamado de Dios es un acto de gracia eterna. Cuando allí nos vemos en Jeremías capítulo 1, versículo 5. Alabado sea Dios, que demanda una respuesta voluntaria y santa. Cuando vemos allí en Isaías capítulo 6, versículo 8. Que es el respaldo por su presencia y el poder cuando hablamos allí de Moisés. Cuando Dios llamó a Moisés y cuando allí fueron llamados aquellos 120 bajo el poder de su Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Jesús, y que requiere sacrificio y fidelidad. Cuando Pablo habla a Timoteo, cuando Jesús habla allí a todos aquellos que quieran seguirle a Jesús, en esto requiere el sacrificio y la fidelidad hacia Dios. El verdadero siervo entiende que no es dueño de su vida, sino instrumento del reino, como dijo Pablo. El verdadero siervo entiende que no es dueño de su vida, entiéndalo, que no es dueño, sino que somos un instrumento del reino, el cual Dios nos eligió. Gálatas, capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El mismo apóstol Pablo hacía esta expresión donde no era su persona, no era allí, su fuerza no era allí, todo el conocimiento aún de las leyes que tenía conocimiento, sino más cuando allí hacía esta expresión de Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, si más vive Cristo en mí. Cuando somos un instrumento, cuando allí nos depositamos en la mano de nuestro Dios, cuando allí tomamos esta decisión de servirle a Dios, aún en la enfermedad, aún allí en la escasez, aún allí en el dolor, aún allí en el desprecio, aún allí en el individualismo, donde cada uno toma su forma, su costumbre. Pero cuando Dios nos llama a su presencia, debemos venir allí con momentos, cuando allí podemos ver, cuando Dios llamó a Jeremías, es un acto de gracia eterna. Cuando Dios llamó a Isaías, en cual le demandó una respuesta voluntaria y santa. Cuando podemos ver que allí lo hizo con el mismo Moisés y aquellos 120 que estaban en el Pentecostés, que es el respaldo por su presencia y poder. Cuando allí el mismo apóstol Pablo le habla allí a Timoteo y Jesús mismo, aquellos que estaban escuchando, que eso requiere
aún a sus discípulos mismos, cuando allí le dijo, esto requiere sacrificio y fidelidad. No es fácil para muchos ser un líder que hoy verdaderamente ame y aún consigo mismo lleve la palabra de Dios como lo hacía el mismo apóstol Pablo. No es la manera lujosa, sino una manera de sacrificio, de humildad, de sencillez, de servirle a nuestro Dios. Por eso en esta noche quiero agradecerle a Dios por este momento, este tiempo de estar en su presencia y poder compartirte este momento de la reflexión de la palabra de nuestro Dios. Compartirte este momento en cual Dios nos permite que podamos llegar con la palabra y que esa palabra pueda correr libremente para la gloria de Dios. Agradezco a Dios por este tiempo, darnos esa bendición de poder estar y llegar a lugares donde solamente Dios permite que lleguemos a través de estos trabajos de reflexión de la noche. Quiero orar, Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias. Gracias, Señor, por ese amor, esa misericordia, que a pesar, Padre, Dios mío, de estas circunstancias, ruidos, Dios, que todo esto pueda, Dios mío, permitir para gloria, honra de tu nombre, Dios. Mi amado Dios, que tú nos sigas alcanzando con tu amor, para que pueda, Dios mío, Señor, estas vidas, quizás siervos de Dios, que están escuchando, Padre mío, Señor, que entendamos cuál es el propósito de ti, Dios. Cuál es el propósito del llamado que tú tienes para con nosotros. Mi Dios, que tu nombre sea exaltado para gloria. Que tu nombre sea exaltado para honra, Dios. Mi amado Dios, que en esta preciosa hora vengo ante ti. Y bendecir, Dios mío, Señor. Bendecir tu nombre, Padre. Eres bendito entre todas las naciones. Eres bendito, Dios, por darnos este privilegio, Dios, esta bendición. Llegar hacia ti, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazareno, Dios. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Dios. Eres bueno y misericordioso, mi Dios. En el nombre de Jesús de Nazareno, Dios. Gracias. Muchas gracias, Padre, por bendecirnos, por tu presencia gloriosa, Padre, en esta hora, Dios mío, para la gloria y la honra de ti, Dios. Señor, bendigo esta emisora, Dios. Bendigo, Dios Padre, cada plataforma en cual utiliza tu siervo para expandir tu palabra en cual corra, Dios, en el lugar necesario, Padre.